We already finished the previous one, and today we are going to continue with this last one. Remember, we are going to talk about these topics, and we are going to finish all the components on Thursday. Remember, guys, that we only have 2 activities left, and we finish this learning course. And remember, the last date that you guys have to upload all the activities is on July the 26th. Okay, good. Muy bien, chicos, bienvenidos. Gracias por unirse. Espero se encuentren muy bien. Jorge, Sergio, Airi, gracias por estar en la sesión. Nos acompañan aquí estos chicos. Y para las personas que se van a conectar después a través de las grabaciones, que nos ven a través de la grabación, no se pierden la temática ni las explicaciones, pues también muchas gracias por su compromiso. Muy bien, les estaba diciendo ahorita, chicos, que vamos entonces a iniciar un nuevo componente formativo, porque pues iniciamos también un nuevo resultado de aprendizaje. Es el último del curso, estamos ya en la recta final. Hoy vamos a trabajar algunas de las temáticas de este componente. El jueves, que es mañana jueves, vamos a trabajar otras temáticas y les explicaré las actividades que nos hacen falta del curso. Son 2 actividades más. Una que es una presentación de diapositivas, mañana les hablaré de ella. Y la otra que es un video, que precisamente es ese componente oral que se evalúa durante el curso. ¿Listo? Entonces eso será el día de mañana. Y recuerden, les estaba mencionando ahorita que la fecha límite para subir actividades a la plataforma es el 26 de julio. Es decir, que nos quedan estos días de esta semana y la otra semana. Ya el 27 a la medianoche se cierra la plataforma y pues ya no podrán acceder a ella ni podrán subir actividades. En estos días también les compartí sus calificaciones actuales, ¿sí? Entonces, pues la idea es que revisen ese documento, que revisen qué actividades tienen aprobadas, qué tienen pendiente por corregir y obviamente pues que finalicen el curso antes del 27, de esta manera pues puedan aprobar también el curso y puedan certificarse. ¿Listo? Para poder certificarse, ustedes ya saben, esto lo mencioné en la conferencia de bienvenida, pues deben aprobar todas las evidencias, las 4 evidencias que hacen parte del centro de calificaciones. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces vamos a dar inicio. Let's start with this new component. So this component is called What are you doing? Esto traduce en español, ¿qué estás haciendo? What are you doing? María Elena, ¿tienes la manito levantada? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo no sé si, pues, si sea posible, no sé, en el marco del contexto de lo que es el curso. Resulta que, pues, respecto, antes de que comenzara, me gustaría intervenir antes de que comenzara con esta unidad. Resulta que, yo no sé por qué temas tengo, no sé si es posible que usted me pueda regalar como una guía o una explicación del SOM, del ENI, del MASH, del MENI, del add load of, porque fui a hacer el ejercicio del componente de la plataforma y no logré casarlo, o sea, no logré entenderlo y comprenderlo y me preocupa. Bueno, claro que sí. Entonces, no sé si te pueda profundizar o darme unos ejercicios, unos videos donde yo pueda como más entenderlo para poderlo aplicar. Porque sí, en ese Claro que ejercicio sí. me di cuenta que no, ni para atrás ni para adelante. Listo, claro que sí, dale. Entonces voy a explicar este componente para los chicos que asistieron hoy, obviamente para que quede la grabación allí. Y al final, entonces revisamos ese tema, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Les estaba contando que este nuevo componente se llama What are you doing? Que traduce ¿qué estás haciendo? Entonces aquí vamos a trabajar un poco las siguientes temáticas. Vamos a trabajar el presente simple y el presente progresivo, hacer un repaso de estas 2 estructuras. Vamos a ver también el when y el while.
cuando estamos haciendo, por ejemplo, dos actividades al mismo tiempo o cuando una actividad se ve interrumpida por otra, entonces utilizamos estas palabras. Normalmente el when lo utilizamos para hacer preguntas cuando queremos averiguar por una fecha, ¿cierto? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When it's your birthday. Pero en este caso no lo vamos a trabajar en forma de preguntas, sino que lo vamos a ver en medio de una oración o de dos oraciones. Los adverbios de frecuencia, también muy importante que los tengan en cuenta porque vamos a trabajar las actividades de la rutina. Y las actividades de la rutina, pues, tienen una frecuencia, así como lo mencioné hace un momento. Entonces, es importante que ustedes conozcan este vocabulario y nos puedan expresar a través de esas diapositivas con qué frecuencia hacen sus actividades. Si es siempre, a veces, algunas veces, casi siempre, casi nunca, de vez en cuando, rara vez. Tenemos también adverbios de tiempo y adverbios de duración, conectores de secuencia y hay un módulo que es de pronunciación, ¿listo? Entonces, vamos a trabajar lo que más podamos el día de hoy y terminamos el jueves mañana. Continuamos terminando con este componente y les explico las actividades que hacen parte de este componente. Muy bien, entonces voy a empezar por acá. Listo, muy bien. Entonces voy a empezar con esta primera temática que es precisamente las acciones cotidianas, ¿sí? Entonces aquí vemos algunas imágenes que reflejan precisamente esas actividades que hacemos en nuestra cotidianidad. Esto lo van a encontrar en la plataforma, ¿sí? Entonces voy a ingresar a la plataforma para que puedan revisar también en dónde lo encuentran. Ingresamos al curso y este vocabulario lo encontramos allí. Entonces es muy importante que empecemos a memorizar cuáles son esas actividades de la rutina y que ustedes identifiquen cuáles hacen parte de su rutina porque al final pues es lo que van a mostrar en esas diapositivas. Entonces vamos al último componente, where are you doing? Y acá entonces revisamos las acciones cotidianas. Listo, muy bien. Entonces, la actividad pide que sean acciones que ustedes realicen tanto en su Hola, ¿cómo estás? Canal. Sí, buenas tardes. Bien, oye, una preguntita. Es que Jorge, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? perdió una pluma. No sé, ¿será que yo...? Listo, muy bien. Entonces, tanto las acciones cotidianas que hacen parte de su vida diaria como las que hacen parte de su vida laboral, ¿sí? Entonces, pues la idea es que se empiecen a aprender ese vocabulario. Por ejemplo, get up, que significa de levantarse, take a shower, que es tomar una ducha, brush my teeth, lavarme los dientes. Por acá tenemos shave, que es depilarse o rasurarse. Get dressed, vestirse. Wash my face, lavarme la cara. Put on makeup, ponerme el maquillaje o maquillarme. Brush my hair, cepillarme el cabello, peinarme, comb my hair, make the bed, tender la cama, ¿sí? A pesar de que utilizamos ahí el verbo make, pues hace referencia no a hacer la cama, sino a tenderla. Get undressed quiere decir desvestirme o quitarme la ropa. Take a bath es otra manera de decir tomar un baño. Yo puedo decir take a shower o take a bath y es lo mismo. Go to bed hace referencia como que ya se va a ir a dormir. Sleep, dormir. Make breakfast, preparar el desayuno. Make lunch, preparar el almuerzo. Cook, cocinar. Make dinner, preparar la cena. Podemos decir eat breakfast or have breakfast. Ese es el verbo desayunar. Have breakfast, have lunch, almorzar y have dinner, cenar. Entonces, estas actividades son muy comunes, ¿sí? Y obviamente, pues ustedes deben ir identificando cuáles hacen parte de su rutina. A estas actividades hay que ponerles, pues, unos tiempos, ¿verdad? Unos adverbios de tiempo, de frecuencia o preposiciones de tiempo también podemos ubicar. Muy bien, entonces eso lo encontramos allí en la plataforma.
para que exploren ese módulo. Por acá tenemos la estructura gramatical del presente simple, el presente progresivo, que pues ya la hemos venido trabajando. Ustedes lo vieron en el nivel 1, en el nivel 2. Entonces, para esta actividad, que es la rutina, expresar la rutina, ustedes van a necesitar el presente simple. Deben hacer pues las oraciones en presente simple, ¿listo? Entonces recuerden que el presente simple es un tiempo verbal, es decir, en este tiempo yo debo conjugar los verbos, así como lo dice su nombre, pues en presente. Voy a hablar de acciones, de hábitos, de rutinas, de verdades generales, de acciones que se consideran permanentes, de gustos, de intereses, todo eso yo lo expreso con el presente simple. Entonces, pues es importante recordar las tres formas: afirmativa, negativa y pregunta. Cuando yo hago una afirmación necesito un sujeto, sí, que es quien realiza la acción. En este caso, si ustedes van a hablar de su rutina, pues el sujeto es I, porque estoy hablando en primera persona. El sujeto, el verbo y el complemento. ¿Listo? Lo mismo sucede con las negaciones. Necesito un sujeto, necesito un auxiliar. Recuerden que el auxiliar del presente simple es el do o el das. Eso ustedes lo vieron en el nivel 1. El do para primera y segunda persona, I, you, they, we, bueno, tercera persona del plural. Y el das para tercera persona del singular. Debemos ubicar el not para que la oración sea negativa, el verbo que vayan a utilizar y el complemento, que puede ser, bueno, cualquier cosa que quieran agregarle a la oración, eso ya sería un complemento, el resto de la oración. Y para crear una pregunta en presente simple siempre debemos utilizar el auxiliar primero que todo, luego ubicamos el sujeto, entonces cambiamos el orden. Primero el auxiliar, que puede ser el do o el das, luego el sujeto, que en este caso sería el I, porque yo voy a hablar en primera persona, es mi rutina, luego el verbo y por último el complemento. Recuerden que en inglés utilizamos los signos de interrogación solamente al final de la oración. No es como en español, que en español pues la ubicamos al inicio y al final. No, en inglés es solamente al final, the question mark. ¿Listo? Entonces ahí están las tres formas del presente simple. Y bueno, esto obviamente aplica para todos los tiempos. Ustedes van a encontrar oraciones afirmativas, negativas, interrogativas en los tres, en diferentes tiempos, en presente, en futuro, en presente progresivo, que también es una estructura que ya la vieron. ¿Listo? Muy bien. Esto es importante recordarlo. Y antes de pasar al presente continuo, les voy a recordar un poco de las reglas en tercera persona. En el presente simple nosotros debemos hacer unas variaciones a los verbos. Recuerden que los verbos, ¿sí?, en afirmativo y en tercera persona deben cambiar. Se les agrega S, se les agrega ES o se les agrega IES dependiendo de la regla. Entonces les voy a mostrar un videíto en donde ustedes van a recordar un poco de esas reglas precisamente para que puedan crear sus oraciones al momento de hablar de sus actividades cotidianas. ¿Listo? Entonces los voy a dejar con un video y ya sigo con ustedes. Terminaciones en S. Conjugación de verbos en presente simple para la tercera persona singular. He, she, it. Regla 6. Regla 1. Se agrega S al final de la forma base del verbo para conjugarlo con la tercera persona singular. He, she, it. To eat, eats. To call, calls. Regla 2. Cuando el verbo termina en SS, SH, CH, X o ZZ, se le agrega ES al final. To watch, watches. To wash, washes. Regla 3. Cuando el verbo termina en O, se le agrega ES al final. To go, goes. To do, does. Regla 4. Cuando el verbo termina en vocal más Y, solo se le agrega S al final. To buy, buys. To play,
place. Regla 5. Cuando el verbo termina en consonante más Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES al final. To study, studies. To fly, flies. Regla 6. Cuando el verbo es irregular, cambia completamente. To be, am, is, are. To have, has. Listo, muy bien. Entonces allí recordábamos las reglas, ¿sí? Como lo mencionaba el video. Entonces, dependiendo de la terminación de ese verbo, asimismo ustedes deben hacer la variación, ¿listo? Y recuerden que esto solamente aplica para la tercera persona del singular, así lo decía el video. He, she, it. Es decir, si ustedes van a hablar de la rutina de alguien más, por ejemplo, voy a hablar de la rutina de mi mamá, pues mi mamá es tercera persona del singular, es ella. Ahí en ese caso debo hacer las variaciones que acabamos de ver en el video. She studies, she flies, she works, she runs, she exercises, or she reads, ¿cierto? Entonces, o le agrego S, o le agrego S, o le agrego IS, dependiendo de, la terminación del verbo. Y recuerden que los verbos have y el verbo to be, pues no cumplen con estas variaciones. ¿Listo? Eso pues ustedes ya lo tienen claro, sin embargo estamos recordando. Por acá vamos a recordar un poco el presente continuo para que lo tengan también en cuenta en el último video. Bueno, en la última actividad que deben realizar. So we use the present continuous. Remember, it can cause that present progressive. So it is used to describe something that is happening in the moment. Recuerden que se utiliza cuando estamos hablando de algo, de una acción, nos estamos refiriendo a una acción que ocurre en el momento, ¿sí? Entonces, pues aquí lo que debemos hacer es agregar ing al verbo. Joanna is studying at the lab now. Joanna is learning French this year. Entonces, recuerden que puede ser una acción del momento, es decir, que lo estamos ejecutando en este mismo instante, o también puede ser una acción de nuestro presente, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, ay, actualmente yo estoy estudiando inglés. No quiere decir que es una acción que se esté ejecutando ahorita en este segundo, sino que hace parte de mi presente y lo puedo expresar con el gerundio, hace parte de mi actualidad. ¿Listo? Entonces, en esos casos utilizamos el presente progresivo. ¿Cuáles son las estructuras? Pues lo mismo, afirmativo, negativo y pregunta. Para hacer una afirmación necesito un sujeto, necesito el verbo to be. Ojo con esto, chicos, porque muchos aprendices, muchos estudiantes se les olvida agregar el verbo to be a la oración y es completamente necesario. Siempre debemos agregar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? El am, el is o el are. Entonces, ¿qué define cuál de estos tres auxiliares utilizar? Pues el sujeto. Si el sujeto es I, el auxiliar es am. Si el sujeto es she, el auxiliar es is. Si el sujeto es they, el auxiliar es are. I am, you are, he is, she is, they are, we are. El verbo base debe ir con ing. Esa regla, pues, es la característica de este tiempo verbal, ¿cierto? Todos los verbos base deben ir con ing al final, a eso se le llama gerundio. Y el resto, pues, es la oración, el complemento. El resto de la oración es el complemento. Por ejemplo, you are dancing on stage. Aquí estamos hablando de una oración afirmativa, estamos utilizando el sujeto you, por lo tanto, el verbo to be sería are. El resto de la oración incluye un verbo base, que en este caso sería el verbo dance. En verbo dance se le agrega ing, eliminamos la e y agregamos ing. Es decir, que para los verbos en el presente progresivo también hay unas reglas, ¿listo? Que hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces para las negaciones necesitamos un sujeto, necesitamos el verbo to be, siempre van a necesitar el verbo to be en las tres estructuras. El not, que hace que la oración sea negativa, y el verbo con ing.
You are not dancing on the stage. En este caso, utilizamos un sujeto, verbo to be, not, y el verbo dance que se le agregó ing y quedó dancing. Y para hacer una pregunta, siempre las preguntas en inglés empiezan por el auxiliar, ya sea el do, el does, el will, el did, o en este caso es el verbo to be, am, is, are. ¿Listo? Dependiendo del sujeto. Ubicamos un sujeto, ubicamos el verbo con ing, es decir, el verbo en gerundio, y el resto de la oración. Are you dancing on the stage? Y el signo de pregunta, recuerden, al final de la oración. En este caso, en inglés, utilizamos solamente uno de esos signos de interrogación. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Preguntas en cuanto al presente simple y el presente progresivo, chicos. ¿Alguna duda, inquietud que ustedes tengan frente a estas temáticas? Profe, yo tenía una duda respecto a las actividades de rutina respecto al eat, o have breakfast, eat o have lunch. Esa, la más utilizada, visto que es have, ¿cierto? Es más utilizada que eat. Ah, ok. Sí. Eat lunch no es tan usual. La que más se utiliza es el have lunch, ¿sí? Have lunch, have dinner, have breakfast. Es mucho más común que el eat dinner o eat lunch o eat breakfast. Pero igual tú puedes utilizar cualquiera de las dos y no hay inconveniente porque pues significan lo mismo, digámoslo así. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, estoy buscando por aquí un video que les puede servir para el uso de las reglas del gerundio. Y ya se los comparto. Presentar una oración en presente continuo. I am talking. Yo estoy hablando. El verbo tiene una terminación ing que en español equivale ando, endo. Para formar una oración en presente continuo, necesitamos de un sujeto o pronombre personal. Seguidamente, necesitamos de un verbo to be. Como sabemos, existen 3 verbos to be. Am, is, are. ¿Qué más necesitamos para formar el presente continuo? El verbo más ing. Vamos a presentar algunos de los verbos. Speak, die, dance, run. Más agregado ing, speaking, hablando. Al agregar ing, algunos verbos sufren cambio, como por ejemplo, este verbo va a sufrir un cambio. Dying, dance, dancing, run, running. Es por eso en esta lección vamos a enseñarles algunas reglas que deben cumplir al hacer uso del ing. Bien, entonces pasamos a las reglas gramaticales para agregar ing. Primera regla. Si el verbo termina en e, eliminamos la e y agregamos ing. Vamos a listar algunos de los verbos que terminan en la letra e. Live, write, come, move. Como ven, amigos, estos verbos terminan en la letra e.
por lo cual la regla dice que debemos eliminar la letra E y agregamos ing, living, viviendo, writing, escribiendo, come, coming, move, moving. Ahora pasamos a la segunda regla. ¿Qué nos dice la segunda regla? Cuando un verbo que termina con doble E, solo agregaremos ing. Este verbo termina en doble E, solamente agregamos ing. Agreeing, acordando. Seeing, viendo. Bien, ahora pasamos a la tercera regla. Nos dice, si un verbo termina en las letras IE, las cambiamos por una Y y agregamos ING. Por ejemplo, die, este verbo termina en IE, lo cual cambiamos en Y. Dying. Otro ejemplo, lie, mentir. Lying, mintiendo. Pasamos a la cuarta regla. Si el verbo es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Aquí tenemos algunos verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. Swim, nadar. Nos dice la regla que debemos duplicar la última consonante. En este verbo la última consonante es la M. Duplicamos esta última consonante y sería así, swimming, nadando. Stop, stopping, deteniendo. Plan, planning, planeando. Pero tenemos alguna excepción, que cuando termina en W, X y Y no podemos duplicar la última consonante, que esto lo vamos a explicar detalladamente en la quinta regla. La quinta regla. Hay casos especiales o excepciones en la cual los verbos que terminan en W, X y Y solo se agrega ing y no una doble consonante. Por ejemplo, show, mostrar. Relax, relajar. Pay, pagar. Estos verbos terminan, como ven, en W, X, Y. La regla dice que solamente debemos agregar ing sin duplicar la última consonante. Sería así: showing, mostrando. Relax, relaxing, relajando. Pay, paying, pagando. Bien, entonces queda claro. Pasamos a la sexta regla. ¿Qué dice la sexta regla? Si el verbo es de dos sílabas a más, termina en consonante, vocal, consonante y lleva mayor fuerza de voz en la última sílaba, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Por ejemplo, begin, empezar. Prefer, preferir. Forget, olvidar. Como ven, amigos, estos verbos tienen dos sílabas. Dice la regla, si lleva mayor fuerza de voz en la última sílaba, en este caso, en este verbo sería la última sílaba, esta, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Sería así: beginning, empezando. Prefer, preferring. Forget, la mayor fuerza de voz está en la segunda sílaba, duplicamos la última consonante y sería así: forgetting, olvidando. Bien, entonces queda claro. Y ahora pasamos a la sexta regla, que nos dice: todos los demás verbos que no cumplan con ninguna de estas reglas anteriores, pues simplemente agregamos ing. Por ejemplo, listen, escuchar. Travel, viajar. Remember, recordar. No cumplen con las reglas anteriores, pues simplemente agregamos ing. Listen, listening, escuchando. Travel, traveling, viajando. Remember,
remembering, recordando. Bien, entonces amigos, ahora pasamos a las prácticas. Les vamos a listar. Muy bien, chicos, entonces ahí teníamos las reglas del gerundio, ¿vale? Para que las tengan en cuenta. Muchas veces se nos olvidan y simplemente lo que hacemos es agregar ing a todos los verbos sin tener en cuenta estas reglas, que son muy importantes cuando termina cuando termina en doble e, cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, y en dónde está el acento, si está al final o si la acentuación está al inicio. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para que ustedes puedan aplicar con esas reglas y esas variaciones de los verbos al momento de agregar ing. ¿Listo? Sin embargo, pues estas dos estructuras, tanto el presente continuo como el presente simple, son muy sencillas. Simplemente es tener en cuenta estas reglas. Muy bien, ¿qué más van a tener en cuenta, chicos, cuando ustedes construyan su evidencia de la rutina y pues de aquí en adelante cuando quieran utilizar este vocabulario? Deben tener en cuenta el when y el while, ¿listo? El when, en este caso, recuerden que no lo vamos a utilizar para hacer una pregunta, sino que lo vamos a utilizar para describir una acción, ¿sí? En este caso, esta acción está en progreso, pero esta acción ha sido interrumpida por otra acción que ya ocurrió, ¿sí? Entonces, ese when lo van a encontrar en medio de la oración. Entonces, no es una pregunta. Dice, he was making dinner when the telephone rang. Él estaba preparando la cena cuando el teléfono sonó. Entonces, ese cuando, ese when, ya no se vuelve una WH para preguntar, sino que ya se vuelve una palabra que une dos oraciones que están en dos tiempos diferentes, uno en progresivo y el otro en pasado. ¿Listo? Ahora también encontramos el while. While traduce durante o mientras, ¿sí? Entonces, aquí en este caso utilizo el while para indicar que una acción o dos acciones se están ejecutando de manera simultánea. Por ejemplo, I was talking on the phone while I was driving. Yo estaba hablando por teléfono mientras estaba conduciendo. Entonces, ese while me une dos acciones que en este caso están en el mismo tiempo verbal, que es presente progresivo. Bueno, esto es pasado progresivo porque estamos utilizando el verbo to be en pasado. I was talking, yo estaba. ¿Listo? Entonces, aquí estamos utilizando esta palabra para unir estas dos acciones. ¿Qué más van a utilizar ustedes? Los adverbios de frecuencia. ¿Listo? Los adverbios de frecuencia, como se los mencioné al inicio de la sesión, son aquellas palabras que me sirven a mí para expresar con qué frecuencia, con qué periodicidad yo realizo una actividad. ¿Sí? Entonces, pues ustedes teniendo en cuenta qué actividades van a expresar en su rutina, van a asignarle una frecuencia. Por ejemplo, always. Always significa siempre. Y eso en una oración sería un adverbio de frecuencia. O never, yo creo que ustedes han escuchado la palabra never, significa nunca. Entonces, por aquí vemos una tablita que me indica desde el 100% hasta el 10% o 0% que sería never, de frecuencia, ¿listo? Entonces, always significa siempre, por lo tanto es un 100%. Es algo que yo realizo todos los días, todo el tiempo. Por ejemplo, despertarse a una hora exacta, puede ser alguna persona lo hace siempre, o puede llamar a alguien, yo llamo a mi mamá siempre o todos los días, entonces ahí estoy utilizando un adverbio de frecuencia. Usually, que es el 80% más o menos, usually, que significa usualmente, es decir, que lo hago con mucha frecuencia, pero no siempre. Frequently, que significa frecuentemente. Often, que significa a menudo. Sometimes es el 50% de la frecuencia, es decir, a veces lo hago, a veces sí, a veces no. Occasionally, rarely, que significa rara vez, de vez en cuando. Seldom, que significa muy rara vez, es decir, es inferior a rarely.
y hardly ever, que significa casi nunca. Y pues la que vimos ahorita, chicos, en el ejemplo, que es never, pues ese sí es el 0% de frecuencia, que sería nunca. ¿Listo? Entonces, la idea es que dentro de la actividad me incluyan también este tipo de palabras que son adverbios de frecuencia. Muy bien. Recuerden que el adverbio de frecuencia tiene una ubicación especial en la oración. ¿Listo? Entonces, se deben ubicar delante del verbo. ¿Listo? Entonces, primero ubicamos el sujeto, luego ubicamos el adverbio y luego sí el verbo. Y por último, el complemento. Por ejemplo, Mary, never, never es el adverbio de frecuencia. Eats, meet. Eats sería el verbo. ¿Listo? Entonces, de esta manera les queda la oración a ustedes. Por ejemplo, yo puedo decir, yo siempre hago ejercicio en las mañanas. Entonces sería, I always do exercise in the morning. ¿Listo? Y así me quedaría a mí la oración con el adverbio de frecuencia. Esto solamente aplica con todos los verbos menos con el to be, ¿cierto? El to be va antes del adverbio de frecuencia. Por ejemplo, si yo quiero decir, tú siempre estás tarde, siempre llegas tarde. You are always late. Entonces, como es verbo to be, debe ir antes es decir, el to be va a ir antes del adverbio de frecuencia. Es la única excepción. De resto, con todos los otros verbos van después del adverbio. Muy bien. Y por acá, bueno, esto lo podemos trabajar ya el jueves. El jueves, entonces, vamos a revisar los adverbios de tiempo. Mañana, de hecho, es jueves. Pienso que hoy es martes, por lo que ayer no tuvimos sesión. Entonces, mañana nos volvemos a encontrar para hablar de los adverbios de tiempo, como later, last month. Bueno, estos son del pasado, ¿no? Y del futuro. Pero, pues, ustedes los pueden utilizar para hablar acerca de su rutina, ¿no? Later. Entonces vamos a trabajar con los adverbios de tiempo y también adverbios de duración para que ustedes los puedan incluir en la rutina. Y también vamos a trabajar con algunos conectores de secuencia, porque como ustedes van a crear un párrafo, bueno, van a crear oraciones en su rutina, entonces es importante que conozcan qué conectores tenemos. Tenemos conectores de opinión, de adición, de causa y efecto, de contraste. Cuando queremos dar un ejemplo, entonces es importante que empiecen a identificar esos conectores. ¿Listo? Eso lo podemos trabajar mañana jueves. Y obviamente les voy a explicar, chicos, la actividad, ¿sí? Esta actividad que es la siguiente, que es respecto a las actividades cotidianas, daily activities. Entonces, mañana se las explico, les traigo algunos ejemplos para que ustedes las puedan tener en cuenta. Muy bien, preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes. Bueno, creo que no. Perfecto, listo. Entonces, ya que no hay ninguna duda, ninguna inquietud, voy a detener la grabación para pasar a bueno, antes de eso, chicos, por aquí un momento, voy a indicarles esta información. Recuerden los chicos que quieren realizar de una vez las actividades, descargar la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje está disponible en la plataforma y allí ustedes encuentran la explicación de cada una de estas actividades. ¿Listo? Ya hicimos el test, ya hicimos el foro. Y nuestras próximas actividades son la presentación de la rutina y el video final, que pues eso lo explicaré ya en la próxima sesión. ¿Listo? Y por último, por acá el cronograma de actividades. Recuerden que ya iniciamos un nuevo resultado de aprendizaje y estamos ya en esta semana, la semana 3, ya luego en la semana 4 finalizamos el curso. Entonces, hoy estamos haciendo la clase que no pudimos realizar el día de ayer porque nos citaron a una reunión extraordinaria. Entonces, no pudimos desarrollarla el día de ayer. Hoy 17 la estamos desarrollando. Y mañana 18 a la misma hora, pues nos encontraremos para hablar de esta actividad. La otra semana trabajaremos entonces la evidencia del video y recuerden que el plazo límite para subir actividades es el día 27 de julio. ¿Listo? Ya después de ese día no se recibe ninguna actividad. Listo, muy bien, entonces ya con eso muy claro voy a detener por aquí la grabación.